mi nombre es Maripaz Reyes y voy a hablar sobre la Unidad Autónoma de Aprendizaje, Seres Vivos y Biodiversidad. Estoy siendo tutorada por Clemente Pérez Silvas. Yo elegí este tema porque creo que el tema de los seres vivos es un tema muy amplio y que siempre hay cosas nuevas por aprender. Primero que nada voy a hablar sobre los 5 reinos. 5 reinos que son los que representan todos los seres vivos que existen en el planeta. El reino Monera es el reino que representa las bacterias. Todo tipo de bacterias son aquellas que no se ven a simple vista, sin embargo sabemos que tienen vida. También el reino Plantae son todos los tipos de plantas que existen en el mundo. El reino Animalia es todos los animales que existen. El reino Funge son los hongos. Y el reino Protista son... Bueno, para empezar, yo empecé con los 5 reinos que yo estaba mencionando. Me gusta este tema y creí necesario ampliar mi conocimiento para estar preparada a la hora de que yo llegue a tutorarlo. O si no es así, hay maneras en las que yo puedo transmitir este conocimiento de alguna otra manera. Yo sé muchas cosas de este tema, sin embargo me voy a centrar más en lo que aprendí, porque esto es conocimiento nuevo. Bueno, yo en este tema sí siento que aprendí un poco sobre lo que yo esperaba y me gustaría que mis alumnos en algún momento también tuvieran la oportunidad de indagar en él. Bueno, el primer trayecto me pareció fácil. Al principio no sabía cómo representarlo. Después elaboré un libro en el que más bien es como para preescolar. Un libro pequeño donde hablo sobre los sonidos que emiten los animales. Cómo es que yo distingo un animal de otro mediante el sonido. Este es importante para aplicarlo en un niño, sobre todo un niño pequeño. El trayecto 2 es sobre los seres vivos. Para empezar, sabemos diferenciar un ser vivo de un no vivo porque sabemos que es aquel que cumple con un proceso de vida. ¿Qué es un proceso de vida? Es que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son capaces de sobrevivir, buscan alimentarse. Y los no vivos son aquellos que muchas veces los creamos o simplemente no cumplen ninguno de estos procesos, no respiran. Bueno, podemos identificar los animales unos de otros o seres vivos de la manera en que ellos actúan. Por ejemplo, si vuelan, se arrastran, sabemos que las aves vuelan, los reptiles se arrastran, los mamíferos, la mayoría camina, hay otros que nadan, por ejemplo la ballena. Hay otros que nadan. En mi comunidad hay gran variedad de especies de animales, tanto domésticos como no domésticos. Pero no reconozco yo, ni sé de que haya una especie endémica. Una especie endémica es una especie que solamente es auténtica de ese lugar. Yo aprendí que célula significa celda. El metabolismo son las reacciones químicas que se encargan de digerir la alimentación o de procesarlas. La reproducción. Hay 2 tipos de reproducción, que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual es aquella que depende de un progenitor. Por ejemplo, una célula madre
puede dar vida a 2 células hijas, de las cuales de cada una se vuelven a generar otras 2 células hijas. Estas no dependen de un padre, solamente uno las crea. Y en cambio, en la reproducción sexual, que es un ejemplo, nosotros los humanos venimos de ella, dependemos de 2. Dependemos de un padre y una madre, un macho y una hembra, para podernos dar vida. La homeostasis, este fue un descubrimiento nuevo para mí, no la recordaba. Es aquella que tenemos dentro, que nos organiza para estabilizar nuestra energía. Es la que le da sentido a nuestros cuerpos, a nuestra vida. Organiza cómo manejar nuestra energía, en qué gastar cada función. Aprendí también la gran importancia que ha representado el microscopio. El microscopio fue inventado fue un lente pequeño que fueron para ver objetos muy pequeños que no podemos percibir a simple vista. Esto también ha sido importante recordarlo. Anteriormente recuerdo haberlo estudiado. Existen 2 tipos de células muy importantes, que es la célula procariota y la célula eucariota. Son diferentes, aparte de por quién las tiene, son diferentes porque una tiene núcleo y la otra casi lo tiene, sin embargo no cuenta con un núcleo. Bueno, vamos a hablar qué es el término biodiversidad. La biodiversidad son los tipos de especies de plantas, animales, hongos, microbios y todo lo que existe y está denominado. Existe en un solo lugar o en algo, lo podemos representar en un lugar o en otro. Se dice que un país es megadiverso cuando tiene la mayoría de estos seres vivos, de las especies que existen. México es considerado un país megadiverso por su gran riqueza. Así como medimos la riqueza en oro, también la podemos medir en este término, en ecología. También yo aprendí a comparar los tipos de regiones. Son 8 las regiones naturales que existen. Es el bosque de montaña alta, es un bosque, el desierto, tundra, pradera, sabana, selva, regiones como donde hay lagunas, lagos, mares, región ecuatoria y el relieve son las formas de corteza terrestre, por ejemplo, las formas de montañosas, las formas de las tierras o las formas de los océanos. El clima, esto depende ya de si hace frío, calor, el clima es templado, de cómo se sienta la calidez en determinado lugar. La vegetación son el tipo de plantas que hay en un lugar, también muy importante. También aprendí un término que yo desconocía, que es hidrografía, que son como en donde están los mares, ríos, lagunas o todos los tipos de corrientes de aguas que hay. Como sabemos, existe gran variedad, nuestro planeta está formado por agua. Dice, otro tema muy importante es reconocer qué es la materia inerte. La materia inerte es la que no tiene vida. Por eso un cuerpo que no tiene vida, que no es capaz de cumplir las etapas que un ser vivo cumple, se le llama un ser inerte. Esto ha sido como de los aprendizajes más representativos que yo he tenido en esta unidad. Los seres vivos son los que cumplen este proceso.
Yo también tuve la oportunidad de recorrer y conocer más a detalle lo que hay en mi comunidad, que vienen siendo como plantas pequeñas a las que pasa uno al día a día y no tiene la oportunidad de mirarlas, no les presta atención. Bueno, en esta unidad yo tuve la oportunidad de conocerlas, de interactuar con ella y con seres vivos. También en alguna actividad representé cada una de esas, investigando, preguntándole a la gente y preguntando qué utilidades le dan a las plantas, y también conociendo características. También estuve indagando en otros libros, en otros materiales de apoyo, que son para los animales que hay en la comunidad. Como ya lo había mencionado, no se conoce o se reconoce una especie endémica, por lo cual estuve investigando especies pues que sí habitan aquí, aunque no sean propias de aquí, de mi zona, de mi región. También, bueno, esto me pareció importante porque hubo momentos en los que yo descubrí que tenía remedios enfrente de mí y no me había dado cuenta. Remedios pueden ser como en belleza, en otros remedios como para sanar. Por eso es importante que reconozcamos la gran riqueza que generan las plantas, incluso los animales, para nuestra vida, porque ellos, de nosotros consta estarlos ayudando, apoyarlos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos también nos están ayudando. También hay que reconocer que gran parte de la manera en que vivimos depende de ellos. Por ejemplo, el oxígeno lo extraemos de ellos, como sin ninguna dificultad. Bueno, también hubo una etapa en la que yo estuve estudiando sobre la reproducción, y también cómo es el desarrollo de las personas. El desarrollo de las personas yo lo representé, por decirlo de alguna manera, de 6 maneras. La primera es cuando somos bebés, que necesitamos todo el cuidado, necesitamos un tipo de alimentación especial. Para crecer sanamente hay que apoyarnos en la leche materna. Este es de principio nuestro único alimento. Después es en la etapa en que somos niños. Esta etapa es hasta los 10 años. Dejamos de ser niños para pasar a la etapa de la pubertad, en donde empezamos a presentar nuestros primeros cambios físicos. Es importante mencionar que el desarrollo y la evolución no son una misma cosa, aunque a veces suenen parecidos, pero no son lo mismo. Un adolescente ya presenta cambios más notables, y también cambios hormonales, cambios de sentidos, y de esa etapa pasamos a ser adultos. En la edad de la adultez es cuando se dice que maduramos, para después, y es en la etapa que empezamos a reproducirnos, a generar otros seres a partir de la reproducción sexual en nuestro caso. Los ancianos es la etapa ya terminal, cuando ya volvemos a decaer y dependemos de otros. Esta etapa pues también es muy importante porque ya para entonces adquirimos mucha experiencia, ya conocemos nuevas cosas. También aprendí, o bueno, es un punto importante, a lo mejor yo ya lo conocía, pero para los niños, después de dar un recorrido, señalar que ellos aprendan a decir qué es los inertes y los vivos. Yo aprendí la importancia de los seres vivos y me gustó aprenderlo. Yo hice un experimento, estuve realizando con una tortilla. Eso sí me generó buena impresión porque no me lo esperaba. Ya lo había visto antes, pero nunca me había dado la oportunidad de ponerme a pensar qué es lo que realmente lo genera. Yo mojé una tortilla y la dejé en mi casa, la dejé afuera, buscando saber
¿qué pasaba? Entonces pasaron los días, yo seguía avanzando en la unidad y hace poco retrocedí al desafío en el que estaba haciendo esto y miré que la tortilla estaba en estado de descomposición, estaba como chiclosa, tenía algo verde como una lama y negro, así como pelitos para arriba. Y así estaba como de una manera muy desagradable. En este experimento me nació, o sea, son hongos, pero ¿de dónde nacieron los hongos si la tortilla es una materia muerta? Ese es un buen punto de partida para investigar. La tortilla efectivamente es una materia muerta, pero a partir de ella generé vida. ¿Cómo lo hice? Bueno, alguna de mis teorías fue que como hay múltiples organismos vivos volando y nosotros no somos capaces de percibirlos, ellos se juntan y se desarrollan otros y se crean esto. Esa fue una de mis teorías. También en este tema sí me busqué más seguridad. Me estoy apoyando en videos en YouTube, estuve viendo y no encontré una respuesta exacta. También estuve buscando en libros de cómo a partir de la materia inerte se genera vida. Mi conclusión fue que estas levaduras, así se llaman, son creadas, bueno, como están en el aire, sí, crean más, pero más grandes. Entonces se pegan a un lugar que está así descomponiéndose y como que la consumen y la transforman. Esta fue mi conclusión. Y también reconocer que hay una etapa en la que todos estos organismos cambian. Siempre estamos en un cambio constante y en esta ocasión se presentó. Dice, a partir de la descomposición de la tortilla se crearon estos nuevos seres. Bueno, para mí la vida es cuando es el sentido de existir. Vivimos porque existimos, porque sentimos, respiramos, cumplimos nuestro proceso, nuestras etapas. Somos capaces de alimentarnos o buscar alimento. También porque nos reproducimos. Ese es un punto importante. A ver, también yo aprendí, hice una actividad de compararme con un animal o con algún ser vivo. Yo elegí compararme con mi perro, encontrar las diferencias y las similitudes. Una fue que ambos tenemos células. Otra es que tenemos mismos organismos como aparatos digestivos. A lo mejor no son exactamente igual, pero no dejan de ser de nuestra utilidad. Yo aprendí esto. También aprendí que los animales son, o no solo los animales, todo ser vivo es capaz de sentir. Entonces esta es otra cosa en la que yo reconozco que me parezco a mi perro. También estuve investigando. De principio solamente investigué a partir de mi conocimiento, de mi imaginación, pero también investigué en qué me parezco a un animal. También aprendí que ellos, a pesar de que tienen sus células, son organismos, tenemos los mismos sentidos. Ellos también tienen sentimientos. Bueno, este tema la verdad me gustó porque a mí me gusta mucho convivir, interactuar con los seres vivos. Así como tenemos cosas en común con un perro, las tenemos con un árbol, con una bacteria. De hecho, hay muchas que entran en nuestro cuerpo. Algunas son bacterias buenas, otras son bacterias malas que nos producen enfermedades. Bueno, también aprendí y indagué mucho. Ese fue un tema que lo investigué mucho, que es el tema de la célula. La célula
está en nuestro cuerpo. En ella también se contiene el ADN y ARN. El ADN es lo que guarda nuestra herencia genética. Es una parte en donde se guarda en qué nos vamos a parecer a nuestros papás, en qué nos vamos a parecer a nuestras mamás o cuál alelo domina al otro. Ahí se guarda nuestro parecido para que nosotros también se los heredemos a nuestras generaciones que están por venir. También aprendí que este nombre de célula se le dio en 1655 por un científico llamado Robert, no recuerdo el apellido, pero sí recuerdo que fue a partir de mirar en una lámina con una lente. Él descubrió y le puso por ser celdas pequeñas, adaptando el nombre de otro lugar. La célula eucariota está formada por un citoplasto, mitocondria, ribosoma, membrana y núcleo. También por una centriola. Lo que más aprendí yo que realmente se me quedó fue el núcleo, que es la parte interior y que a partir de ahí se guarda el ADN. Para esta célula la comparé con una fábrica y con un auto. A mí me parece que a simple vista son cosas completamente diferentes, pero en realidad no lo son. Sí tienen cosas en igual, que es su funcionamiento. Ambos dependen de un movimiento interior, de un proceso para llevar a cabo su función. Por adentro están formadas de otra manera, no solo como podemos observarlas por fuera. Entonces, este fue de los principales hallazgos que yo encontré que tienen de parecido. También con una ciudad. Para formarse una ciudad, pues se depende de muchas cosas externas, lo que hay en ella, el auto también, sus partes, la célula, y tienen determinadas funciones que se encargan de cumplir. Si no cumplen o dejan de cumplir estas funciones, ya no pudieran trabajar de una manera adecuada. Bueno, este tema pues sí me ha enseñado muchas cosas. Entre estos son los aprendizajes más representativos. También aprendí qué es un ecosistema. Un ecosistema es todo lo que habita en determinado lugar. Lo forman sus plantas, sus animales, ríos, todo lo que haya en él. Por ejemplo, estamos en un ecosistema interactuando con otros seres y todos estamos en él, todos dependemos de él y él también, para estar formado, depende de nosotros. México cuenta con un 10% de especies que solamente habitan en este país. Entre las principales especies endémicas encontramos el ajolote. Es un animal que para mí ha sido muy representativo porque sé que no se me va a olvidar. El ajolote mexicano es una especie endémica de nuestro país. Sin embargo, somos nosotros los humanos una de las principales causas de terminar con la riqueza de nuestro planeta. Por ejemplo, cuando cazamos los animales para darles otro uso, para comérnoslos. Cuando tumbamos árboles para sembrar o para hacer fábricas o para hacer cosas, estamos acabando con nuestra riqueza biológica. También con la contaminación y el calentamiento global se generan cambios. La cadena alimenticia también es una fuente que puede acabar con la biodiversidad. En este tema también aprendí a representar mi comunidad. Para mí mi comunidad es un lugar como tipo matorral. Más bien yo diría que es campo, ¿verdad? Pero tiene como árboles no muy grandes, árboles espinosos,
muchos animales que hay en el bosque o en la selva no los hay aquí. Sin embargo, tiene algunos que sí habitan allá. Nuestro país es un país de gran riqueza biológica y cultural. También aprendí que el concepto de evolución, es cuando es un proceso de cambio a través de los años. Se van generando nuevas especies a través del tiempo, van cambiando. Mientras que el desarrollo son los cambios que constantemente cada ser cumple. Por eso son conceptos diferentes. Este concepto de evaluación nos los hace ver y nos lo representa Charles Darwin, un famoso científico quien escribió sobre las especies. Él fue a una isla en donde encontró pinzones. Entonces él se llevó muestras. Él pensó que lo que había hecho no valía la pena, que no era de gran importancia, pero cuando llegó a London, él estudió las especies y descubrió 14 especies diferentes. Él se dedicó a examinarlas y escribió sobre ellas, sobre su descubrimiento. También hay quienes creen que las especies son como se crearon en un comienzo, así siguen siendo. Por ejemplo, eso se le llama sufijismo. La teoría de Charles Darwin es la selección natural. Bueno, para mí fue importante reconocer a México como un país megadiverso. Fue importante reconocer que la biodiversidad son los tipos de plantas y animales que existen. También de qué están formados los ecosistemas, de qué estamos formados los seres vivos, cuáles son nuestras etapas. Este tema me gustó mucho y me gustaría seguir siendo tutorada en otros temas para ampliar mis conocimientos y así en el momento de que a mí me toque tutorar un tema, saber de lo que estoy hablando. Bueno, esto es todo por mi parte.